Bueno, Roy, con respecto a todo este tema, el espionaje, las acusaciones a Saín, al entorno de Saín, a los funcionarios que había dejado él en el Ministerio de Seguridad de la provincia, ¿cómo lo ves? Digo, teniendo en cuenta esto que ya lo habías expuesto en Twitter, ¿no? Pero bueno, si podemos ampliarlo. Sí, con mucha preocupación el momento o el presente de la provincia de Santa Fe, pero no con la preocupación de todos aquellos que intentan establecer mayoritariamente una interpretación de lo que hoy está pasando en la provincia con toda esta construcción político-mediática de la idea del espionaje. La preocupación tiene que ver con que con la creación de esa idea de espionaje, lo que se intenta dejar detrás es la lucha contra las mafias. Y Santa Fe tiene violencia porque tiene mafias, porque tiene un entramado mafioso que con patas en la política, con patas en el empresariado, con patas en la justicia y en la policía, ha conseguido privilegios no legales de manejo de empresas que tienen que ver en algún caso con el narcotráfico, en algún caso tienen que ver con el juego clandestino, que producen enormes cantidades de dinero. Cuando se toma una decisión de avanzar contra esas mafias se defienden. Y primero fue la demonización del exministro de Seguridad, pero como no alcanzó esa demonización, porque el poder de estas mafias ha quedado muy expuesto y no les conviene a esas mafias que su poder esté expuesto, ahora recurrieron a la idea de que todos los santafesinos, todos los rosarinos, estuvimos expuestos en este tiempo a una red de espionaje dedicada básicamente a espiar políticos, dirigentes sociales, empresarios, periodistas. Bueno, lo que hay que decir es que esa idea es falsa, que es la construcción de un relato para evitar hablar y tomar decisiones de lo que realmente pasa en Santa Fe, que es que para poder vivir seguros tenemos que quitarle el poder a esas mafias que, por ejemplo, en la causa de juego clandestino ya tiene imputados y condenados a empresarios, a policías, a fiscales y falta la conexión política porque en ese caso al senador Traferri no se lo puede tocar porque se han parado en sus fueros. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Todo lo otro es un humo que empezó a atravesarnos el viernes, pero que necesita de que muchos digamos la verdad, más allá de que nos encontremos transitoriamente en minoría. ¿Qué pasa con respecto al tema pruebas, ¿no? Porque hay dos procedimientos que ya se realizaron en el Ministerio de Seguridad. ¿Qué crees que se pudo sacar, qué documentación se pudo sacar de allí que sirva para esta causa de espionaje que vos me decís no ves? Nada, Waldo. La verdad que nada. Fíjate vos, yo te quiero hacer una comparación. Desde el viernes escuchamos a una cantidad de voces que hablan de la causa de espionaje sin haber tenido acceso a ningún principio de prueba, solamente con la información que un poco en on, un poco en off, algunos transmiten desde el Ministerio Público de la acusación. Pero aún con esa escasez de pruebas, ya se ha construido la idea de que había un sistema dedicado a espiar políticos, periodistas, etc. Esos mismos legisladores que ya dictaminaron sin pruebas que había espionaje y que ese espionaje era algo así como el hecho más grave que ocurrió en democracia en la provincia de Santa Fe, son los mismos que con pruebas reales, concretas, con fiscales pidiendo el desafuero de Traferri en la causa de juego clandestino, lo rechazaron. Por lo cual hay una disparidad de criterio a la hora de conmoverse frente a hechos, que por un lado, como en este, no hay pruebas y en el otro hay prueba de sobra. Y lo segundo es un análisis que hay que hacer que tiene que ver con la realidad político-judicial de la provincia de Santa Fe. Nadie puede desconocer que en el ámbito de la Fiscalía Regional de Santa Fe, no de la de Rosario, la Fiscalía Regional número 1, había una enemistad pública y creada con el exministro de Seguridad Marcelo Saín a partir del caso Oldani. El caso Oldani en la ciudad de Santa Fe, primero es abordado e investigado como un hecho de inseguridad donde matan a un comerciante, pero después la investigación da que era una cueva financiera, donde se lavaba la plata de la ciudad de Santa Fe. Por esa causa de investigación, el exministro de Saín denunció
a la fiscal Cristina Ferrero. Eso le valió una enemistad pública con la regional que hoy ordena estos allanamientos. No tenemos que ser inocentes, no tenemos que ser distraídos, sino que tenemos que mirar toda la película y no la mirilla que nos quieren vender algunos. Pensar que en el siglo XXI, en la edad de la era digital, hay funcionarios rompiendo y quemando papeles, es un delirio, es una locura. Pero todo eso no pasó. Lo que sí pasó es que desde hace algún tiempo esos que administraban y administran el poder real se vieron muy complicados con investigaciones promovidas primero por el Ministerio de Seguridad y luego por el organismo de investigaciones. Todo eso tiene consecuencias, todo eso tiene reacciones y es lo que vemos hoy. Lo que yo tengo que llevarle, por lo menos desde mi lugar de responsabilidad institucional, a los vecinos que quieran escuchar es que no se dejen engañar. Porque si nos dejamos engañar, probablemente nos alejemos mucho más de la posibilidad de vivir en una ciudad y en una provincia segura. Porque si dejamos crecer estas interpretaciones, lo que crece en definitiva es el poder de las mafias a las cuales tenemos que combatir. Roy, una última. Recién lo escuchábamos al fiscal Baclini hablando sobre... él decía, bueno, tenemos que hacer cumplir, como justicia tenemos que hacer cumplir la Constitución de Santa Fe. Hay un control de constitucionalidad que obviamente lo debe cumplir o lo debe hacer ejercer la judicatura. Pero, ¿cuánto ves de intromisión de la política dentro de las decisiones del Poder Judicial de la provincia? En este caso, muchísimo. Muchísimo. Es claramente la respuesta de un elenco estable que no solamente le quiere mandar un mensaje a los que están mencionados como posibles autores de ese espionaje que no es, sino un mensaje hacia el futuro. Porque aquí ya no importa tanto qué pasó con los que pasaron por el Ministerio de Seguridad, sino lo que importa mucho es qué van a hacer en el futuro. Y esto que está ocurriendo hoy es un mensaje para todos aquellos que en el futuro, sean policías, sean políticos, sean fiscales o sean jueces, se animen a cuestionar el poder de ese elenco estable. El mensaje que le envían, como también se lo enviaron cuando destituyeron con un procedimiento disciplinario trucho al titular del organismo de investigaciones, o como cuando denunciaron a los fiscales Ederi y Chapapietra que investigan el juego clandestino, es: si te metés con nosotros, la respuesta va a ser el escarnio público. La respuesta va a ser el escarnio público. Con lo cual, más que la influencia de la política, es la influencia de esa corporación que se resiste a abandonar su poder y sus privilegios. Y si hablamos de hacer respetar la ley, volvamos a discutir cómo puede ser que en Santa Fe todos seamos de segunda y haya una sola persona que sea de primera. ¿Por qué digo de primera? Porque es la única persona que, habiendo prueba contundente, no se presenta en la justicia, como el caso del senador Trasferri. Con lo cual digo, hay mafias en Santa Fe que explican la violencia. Y para romper el circuito de complicidades de las mafias estatales y no estatales, no se necesita diálogo político, sino se necesita un compromiso ético. Porque ahora, Osvaldo, seguramente el miércoles, ustedes desde su producción, como corresponde hacerlo porque son periodistas, tengan que cubrir la mesa de diálogo político de todas las fuerzas políticas intentándose poner de acuerdo sobre la seguridad pública. ¿Qué diálogo político? No hay ningún diálogo político que nos pueda sacar de este barro en el que estamos. La única salida tiene que ver con trazar una línea entre los que combatimos a las mafias y aquellos que se sienten cómodos o son cómplices de las mafias. Porque hace más de un año que en la legislatura hay 3 leyes para reformar la policía, que es el corazón del problema, que esos mismos que son convocados al diálogo político ni siquiera la sacaron del cajón para estudiar. Entonces digo, no engañemos a toda una ciudad, a toda una provincia, llevándoles al lugar de indefensión de pensar que los que tenían que cuidarnos no solamente no nos cuidaban, sino que además nos espiaban. Mi deber y mi responsabilidad es decir la verdad, le guste a quien le guste, porque creo que al final del día la verdad es la que nos hace libres. Y estoy seguro que si se retoma la idea inicial, que era combatir las mafias, y no esta idea que nace ahora de vamos a ponernos de acuerdo y consensuar la paz, porque en ese consenso de la paz es un equilibrio que se rompe rápidamente.
y cuando se vuelve a romper el equilibrio, tenemos balaceras, tenemos muertes, tenemos robos, a los cuales estamos ya tan acostumbrados lamentablemente. Roy, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, Osvaldo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo.